Economía al día en pesos y centavos. Un programa de análisis y entrevistas de interés económico, financiero y social. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda con el gusto de siempre Alberto Pastrana, titular de este espacio denominado Economía al Día en Pesos y Centavos, el programa de Economía y Finanzas de nuestra querida Universidad Autónoma de Querétaro, el cual transmitimos en vivo y en directo desde las instalaciones de radio y televisión de nuestra querida universidad. Transmitimos a través de las frecuencias 24.1 en su sintonizador en televisión digital abierta y por supuesto a través del 89.5 de frecuencia modulada por Radio Universidad. También le voy a dar la bienvenida el día de hoy a el doctor y también, por supuesto, economista Bruno de la Garza, que nos acompaña con su siempre tan puntual análisis y punto de vista. ¿Cómo está, doctor Bruno? Muy buenos días. Muy bien, doctor, muy buenos días. Pues bienvenido, doctor Bruno. Tenemos muchos datos, hay algunas noticias muy relevantes durante esta última semana que vale la pena analizar, pero como pues todas las semanas y todos los lunes vamos a analizar primero nuestra cortinilla de precios y cotizaciones para saber cómo amanecen las cosas en esta mañana ya de 11 de marzo. Y pues bueno, vamos a ver cómo se están dando las cosas, cómo está el tipo de cambio y pues por supuesto cómo amanece el petróleo. Tengo que decirle en lo que ponen nuestra acostumbrada cortinilla que el tipo de cambio, pues bueno, hay buenas noticias. Nuestro peso sigue dando datos de fortalecimiento, específicamente durante la última semana, ante algunos datos de empleo y desempleo, también algunos datos inflacionarios surgidos en Estados Unidos. Pues bueno, esta economía que de alguna manera está siempre tan relacionada con nosotros, y pues el tipo de cambio amanece así, 15.95 a la compra, fíjese usted, 15.95 a la compra. ¿Cuándo hubiéramos imaginado esto? Pero bueno, a la venta 17.36, a la venta 17.36, lo que nos da pues en promedio un valor spot de 16.80 unidades, ya es pues básicamente una especie de piso psicológico, 16.80, que pudiese en algún momento de la semana, quizás, dependiendo de los datos, romperse hacia abajo. Pero pues hay que decirlo, hay algunos datos que a nivel genérico, de alguna manera, están debilitando un poco esta moneda norteamericana, y que bueno, también están fortaleciendo economías pues en ascenso, economías emergentes como la nuestra, y por lo tanto, pues bueno, sí tenemos un peso pues bastante estable, bastante fortalecido. Hay que decirlo, bueno, se esperan algunas otras noticias. Por ejemplo, la Fed podría reducir, ya es muy probable, en junio su tasa de interés referencial, al igual que el Banco de México anunciaría muy probablemente este 21 de marzo en su Junta de Gobierno un descenso en su tasa de interés referencial. Pero bueno, este tiempo ligero en el cual primero va a descender la tasa mexicana va a generar un menor diferencial con la tasa norteamericana, y bueno, en este sentido se podría esperar, se podría especular que va a rebotar un poquito el tipo de cambio peso dólar, pero bueno, vamos a esperar, y aquí con todo gusto le vamos a estar informando sobre este tan importante indicador para nuestra economía. Y bueno, en cuanto al euro, ahí la cosa se cuece un poquito distinta, 17.40 a la compra, 17 pesos con 40 centavos a la compra, 19 pesos con 19 centavos a la venta, aunque si lo analizamos a nivel semanal, de lunes a lunes, pues sí hay pues un abaratamiento pues de esta moneda de la Unión Europea. No es tanto como se registrara, o sea, no es en la misma magnitud, en la misma proporción que con respecto al dólar. Pues bueno, el euro en este caso pues se ha comportado distinto, incluso se fortaleció a través de los datos publicados por la economía norteamericana, y esta situación pues bueno genera pues más bien un comportamiento distinto, y por esta razón pues bueno el descenso no es exactamente el mismo que con respecto al dólar. Vamos a ver cómo amanece el petróleo en esta mañana. Pues el petróleo a nivel general durante la última semana también pues hay un ligero descenso en su precio, en su cotización. West Texas Intermediate cotiza $78 con un centavo el barril esta mañana. La mezcla Brent del Mar del Norte, $82 con 8 centavos. Si bien ambas mezclas a lo sumo durante este año han incrementado su precio, su cotización, es cierto que durante la última semana pues hay tensiones, hay datos que dejan ver que la economía china, el principal pues importador de petróleo del mundo,
empieza a demandar menos. Básicamente, el principal consumidor de petróleo empieza a desacelerar esa demanda y pues obviamente los precios disminuyen. Hay acuerdos, por supuesto, de la OPEP para que durante el siguiente trimestre de este año también se mantengan los recortes, ¿sí? No teniendo una sobreproducción. Pero bueno, están jalando, digamos, en los dos sentidos. Sin embargo, hay un dato interesante. Todavía existe esta crisis en la guerra que no hay que olvidar, de Ucrania contra Rusia, y también, por supuesto, el tema de Medio Oriente, en esta crisis en Israel, que bueno, de alguna manera también entre Israel y Palestina sigue también pues provocando ligeras pues reservas de parte del mercado internacional. Y pues bueno, pues esta situación también podría afectar los precios internacionales del petróleo, que en este caso están cotizando un poquito a la baja. Y bueno, en el caso de las gasolinas, déjeme decirle que el litro en general de la gasolina magna para esta semana se puede anunciar alrededor de los 22 pesos con 17 centavos. El de la gasolina roja de mayor octanaje, 24 pesos con 5 centavos. Y el diésel, 23 pesos con 88 centavos. Hay anuncio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en esta semana el estímulo fiscal pues prevalezca tanto para la gasolina de menor octanaje, la gasolina magna, como también para el diésel. En este caso, los consumidores de gasolina magna estarían ahorrando alrededor de un pesito, muy bueno, por supuesto, por litro, en el caso del estímulo que otorga la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a este impuesto especial sobre producción y servicios, el denominado IEPS. En el caso del diésel son alrededor de 40 centavos para esta semana, y en el caso de la gasolina de mayor octanaje, la roja, la premium, como le quiera llamar usted, pues bueno, en este caso y por una semana más no se anuncia ningún estímulo, permanecería igual, y pues bueno, ahí más o menos los precios cotizados para esta semana. Así las cosas en esta semana, pues bueno, ya entrando directamente en el mes de marzo, pues hay noticias muy interesantes. Y es que a mí me gustaría comenzar con una nota para el análisis del doctor Bruno de la Garza. Es que pues la inflación a nivel anual ha disminuido ya en datos reportados por lo menos de la segunda quincena de febrero, y esto pues es una buena noticia, ¿no? Después de que se había reportado un dato pues a la alza durante los últimos meses. Por ejemplo, déjame decirle, en diciembre se reportaba 4.66%, 4.88% para el 1 de enero de este año, y pues bueno, ahora se tiene un dato de la inflación a febrero de 4.4% a tasa anual. Es primer descenso, un dato positivo, algo que de alguna manera también refuerza la tesis de lo que muy probablemente ocurra en la Junta del Banco de México este 21 de marzo, en la cual muy probablemente de 11.25% en la tasa de interés referencial de nuestro Banco de México, muy probablemente 25 puntos base hacia abajo, quedando en 11% para pues bueno, seguir a lo mejor durante un buen rato y probablemente algún otro descenso. También depende mucho lo que la Fed anuncie, pero todo parece indicar que también la Fed alrededor del mes de junio estaría anunciando también su primer descenso. Son datos muy positivos, porque desde que todo esto ha comenzado, desde que usted y yo sabemos cómo se ha puesto la inflación, pues bueno, parece que empieza a ceder. Hay algunos datos ya pues de que ya por fin estaremos viendo la luz al final del túnel, y la economía podría avanzar en otro sentido, en un sentido distinto, aunque pues bueno, por supuesto hay otros datos que analizar, y para eso pido la opinión y el análisis del doctor Bruno. ¿Cómo ve usted estos datos inflacionarios y bueno, el posible descenso de la tasa de interés referencial del Banco de México, doctor? Claro que sí, vemos un dato bastante positivo. Recordemos que desde diciembre, que subió ligeramente la inflación, noviembre-diciembre de 2023, pues prácticamente ya no habíamos visto que disminuyera, después de una jornada de todo el 2023, los primeros 10 meses con disminuciones de la inflación aunadas a esas subidas de la tasa de interés referencial del Banco de México. Era natural esperar en diciembre un incremento ligeramente marginal en la tasa de inflación debido al incremento pues natural en el consumo de bienes y servicios, que es estacional en este mes
tanto en México como en la región y a nivel internacional, pero bueno, este fue un indicador que empezó a preocupar un poco a los analistas debido a que pues se prolongó un poco más. Recordemos que todavía durante el mes de enero vimos un ligero crecimiento en la tasa de interés, en la inflación general, tanto de bienes como de servicios, lo que provocó que no comenzáramos a recortar las tasas de interés referencial como se había anticipado. Pasamos de este nivel de 4.88 a 4.4, pero bueno, sería interesante analizar en qué es lo que ha disminuido pues principalmente. Hablando ya de mercancías y servicios, lo que más ha subido son las mercancías, baja al nivel de 4.11, es decir, todavía por debajo del promedio de la inflación general, principalmente algunos productos agropecuarios, algunos productos alimenticios, lo cual es algo sumamente favorable para nuestra economía. No así en el sector servicios, donde se incrementó un poco, pasó desde 5.25 en enero hasta 5.3 ahora en febrero, algo que no es pues de llamar la atención porque el cambio es marginalmente muy pequeño. Recordemos que la Reserva Federal también se encuentra en un nivel de tasa referencial entre 5.25 y 5.5 puntos porcentuales, por lo cual deberíamos antes de pensar que se va a comenzar a recortar la tasa de interés referencial en México, bueno, pues ver qué es lo que está sucediendo en Estados Unidos. Vemos que la tendencia pues todavía no ha cambiado en Estados Unidos, probablemente mantengan las tasas de interés, y aunque tenemos un dato positivo en esta pequeña disminución marginal de la tasa de interés referencial, pues deberemos esperar al 21 de marzo para ver si es que esta tasa de interés se mantiene todavía durante el próximo anuncio de política monetaria, lo cual pues podría ser algo totalmente natural, esperando ver el cambio de tendencia confirmado posteriormente cuando tengamos el siguiente dato de inflación del primer mes. Del mes actual, perdón. Y además tendríamos datos muy interesantes cerrando el mes de marzo, ya que podríamos estar ya analizando toda esa información del primer trimestre de 2024, donde ya podemos ver una desaceleración, como ya lo hemos anticipado aquí en el programa. Sí tenemos datos positivos, pero vemos ya una desaceleración general en cuanto a términos de crecimiento. Un dato que bastante positivo que vale la pena señalar es justamente INEGI la semana pasada hablaba de la productividad laboral. Recordemos que la producción va de la mano de la productividad. La productividad es, bueno, cuánto crece la producción teniendo los mismos recursos para generarla. Esta productividad se ha incrementado en 1.1%, ya a datos de febrero de 2024, en tasa anual. ¿Qué quiere decir? Que estamos, bueno, produciendo más prácticamente con los mismos recursos. Esto hablaría de pues, el incremento de las utilidades a nivel empresarial, lo cual, pues, teniendo una desaceleración económica en nuestro país, sigue siendo un dato sumamente positivo. Aunque seguimos todavía ligeramente por debajo de finales de 2018, este es el mejor dato que tenemos desde 2020, es decir, desde la crisis sanitaria de 2020. Entonces, aunado a eso, tenemos también los datos de inversión extranjera directa, de crecimiento de la inversión al interior del país, y también vemos que además crece la inversión productiva en un 19.6%. La inversión productiva, bueno, afecta a los tres sectores económicos del país. Este dato cercano al 20% es algo pues que no habíamos visto, es algo sumamente positivo. Recordemos, es inversión productiva, es un dato histórico, ya que desde 1994 no habíamos tenido una tasa tan elevada, y recordemos que del 94 al 95 lo que sucedió fue el Tratado de Libre Comercio. Actualmente pues no tenemos alguna noticia al interior que esté generando pues un impacto o un shock que pueda generar este crecimiento, pero sí tenemos varias situaciones geoeconómicas, tanto internacionales como de política interior, que han generado este crecimiento en la inversión productiva. Recordemos que tenemos algunas obras importantes al interior del país, que se ha destinado una parte significativa del presupuesto para este 2024, aunado a la recuperación del sector automotriz, que es uno de los sectores más pujantes en nuestra economía, la renegociación del Tratado de México-Estados Unidos-Canadá, la reapertura de las cadenas productivas, y además un mayor gasto en construcción, aunado a la inversión extranjera directa
producto del nearshoring, además de unos incentivos fiscales que se han aplicado para el 2024, han generado, bueno, pues todas estas situaciones en conjunto que son multifactoriales, algunas de orden interno del país, algunas no, han generado este crecimiento en la inversión productiva del 19.6%, por lo cual podríamos tener tal vez un rendimiento ligeramente mayor al anticipado para este 2024, Alberto. Hay muy buenos datos los que nos regalas, mi estimado doctor, y pues bueno, también geopolíticamente hablando, pues todo lo que está ocurriendo, ¿no? A nivel internacional y con nuestro vecino país del norte, que tenemos que estar muy pendientes. Este año electoral en nuestro país, nosotros ya para el mes de junio ya sabríamos quién sería el titular de la presidencia de la República, pero en el caso de Estados Unidos un poquito más adelante, alrededor del mes de noviembre, si no me equivoco, estaría también en elecciones presidenciales. Y esto, pues bueno, es bien interesante porque la política entre uno y otro candidato en Estados Unidos y la de aquí en México, pues es distinta, ¿no? Entonces, hay decisiones como, por ejemplo, el nearshoring, la relación que se puede llegar a tener con China, por ejemplo, pues es distinta dependiendo de quién en un momento determinado ocupe pues el titular del Ejecutivo en ambos países. Y entonces, pues bueno, hay decisiones muy interesantes que estarían por tomarse, y esas sí son decisiones, ¿no? Esas ya no son especulaciones, sería pues hacia dónde podría irse la economía. Todavía el candidato, bueno, precandidato Donald Trump, durante alguna de sus apariciones en estos días, pues sí ha anunciado que lo que le interesa es que se fabriquen coches chinos en Estados Unidos, que no se fabriquen en México. Muy interesante, llama la atención porque, bueno, un poquito pues salida de tono, como es su estilo, la opinión, pues bueno, uno se pregunta, bueno, ¿dónde realmente se producen coches chinos en México? Y sabemos pues que no, que en la realidad no es así, solo hay una empresa que de alguna manera los ensambla y no los vende a Estados Unidos, pero bueno, son opiniones que causan un impacto y bueno, sí, eso sí, nos dejan ver pues cómo sería la política, ¿no? Es decir, el nearshoring de alguna manera podría estarnos beneficiando y hay una ventana abierta en estos momentos en México, podría esa ventana cerrarse y entonces, pues bueno, la política norteamericana, en caso de que Donald Trump llegara a ser titular del Ejecutivo en Estados Unidos, pues podría ser distinta, ¿no? Atrayendo más bien esa manufactura hacia su país. Bueno, vaya, entre muchos otros datos estaremos muy pendientes de analizar. Fíjese que también me gustaría comentar con nuestro público y con usted, mi estimado doctor, el tema el tema laboral en la mujer. Sí. Ahora que el 8 de marzo, pues bueno, fue el Día Internacional de la Mujer y hay mucho que decir en este sentido. Hay que analizar un poquito cómo estamos, ¿no? en este terreno de reflexión que hay que hacer a lo mejor año con año, en el mes de marzo, sobre cómo están las condiciones laborales de las mujeres. Hay una publicación muy interesante que traduce algunos datos que me gustaría compartir con usted, ¿no? En este caso, en la revista Expansión publica 8 datos muy interesantes sobre las mujeres en en la etapa laboral en México. Y es que en México, por ejemplo, un dato interesante macro, 40% de las personas trabajando en este momento en nuestro país son mujeres, ¿no? En el mercado laboral, 40% son mujeres. Algo muy interesante es en qué sector trabajan las mujeres principalmente, y predomina el comercio. Ese sería el número 1, es donde se encuentran ubicadas la mayoría de las mujeres, pero en segundo lugar, muy interesante, es el tema de la industria manufacturera, ¿no? Este sector secundario de la economía, ahí también están. Entonces, entre el sector secundario y terciario de la economía, pues bueno, ahí tenemos ubicada a la gran mayoría de las mujeres. Por supuesto, el tema de los servicios de diversa índole, el tema de los servicios es comercio y servicios, además de manufactura, donde se tienen ubicadas a la mayoría de las mujeres trabajando en nuestro país. Ahora, otros datos interesantes, no tan, a lo mejor no tan positivos. El 41% de las mujeres trabajadoras en México ganan hasta un salario mínimo. 41% ganando un salario mínimo y tan solo 1%, 5 salarios mínimos, ¿no? O más, ¿no? Esta situación, pues por supuesto, llama la atención. Ahí el tema salarial sigue siendo una preocupación constante. Además que la jornada laboral
en el caso de las mujeres, por estadística, se encuentra en su mayoría entre las 35, o sea, la mayoría de las mujeres, ubicándose entre 35 y 48 horas a la semana en el terreno laboral, pues algo que llama profundamente la atención. Y pues hay una gran cantidad, bueno, esto también por supuesto hombres y mujeres, pero el terreno de la informalidad provoca que, por ejemplo, el 60% de las mujeres trabajando en estos momentos no tengan acceso a servicios de salud de manera directa, ¿no? Y bueno, ahí tenemos algunas reflexiones que vale la pena hacer. Hay todavía pues bastante trecho en el terreno laboral que hay que analizar. Por supuesto, hay otros datos en este contexto, ya sin considerar el acceso a las instituciones de salud. 69% de las mujeres trabajando tienen acceso a algunas prestaciones, sin considerar el tema de la salud. Pues bueno, en general podemos decir alta informalidad, jornadas de trabajo bastante extensas, salarios no tan fuertes en este momento, y pues bueno, de ahí la reflexión en estos datos que nos comparte la revista Expansión. No sé cómo veas, mi estimado doctor Bruno. Sí, me parece muy interesante los datos que nos das, Alberto. Hablando de la fuerza laboral, pues como tú mencionas, alrededor del 60% son hombres, el 40% son mujeres. Ya nos haces mención de que principalmente se encuentran en el sector terciario, es decir, los servicios, pero recordemos que en México, de hecho, de forma general, 2/3 partes, digo 2/3 partes porque es alrededor, ¿no? Sí. Puede ser 60, más cercano al 60 o al 70, dependiendo de en qué año nos ubiquemos, pues se dedica precisamente al sector servicios o al sector terciario, que de hecho es la fuente de trabajo más fácil de crear o de destruir según sea el caso. Aunque la más productiva sea la secundaria, ocupa el segundo lugar, y en último lugar ya sabemos que tenemos al sector primario, que es la producción de productos agrícolas y pecuarios, que pues tradicionalmente en México aportan cerca del 5% del valor del total de la producción, pero que emplean a un cuarto de la población económicamente activa. En cuanto a estos datos, pues bastante interesantes en el marco del Día de la Mujer, vemos que, como tú ya lo refieres, el 60% no tiene acceso a instituciones de salud. Eso es, bueno, sumamente preocupante, pues hablando de pues una carencia bastante significativa de algo tan básico como lo puede ser el servicio de salud, que de hecho es medido dentro de los 5 indicadores de pobreza por la carencia de algún satisfactor por el IMCO, el Instituto Mexicano de la Competitividad. Tenemos también que bueno, pues completando la información que ya nos presentas, que es bastante interesante, el 38% de estas mujeres de la fuerza laboral, bueno, pues tienen estudios profesionales. Si quisiéramos contrastarlo con el sector de los hombres, bueno, solamente el 33% de los hombres tiene estudios profesionales, es decir, 5% más de mujeres tenemos dentro del sector laboral con estudios profesionales. Pero si nos vamos a la informalidad por género, tenemos que el 54.6% es mujeres dentro de la informalidad, y el 48.2% son hombres dentro de la informalidad. Es decir, aunque la tasa de estudios profesionales es mayor en la mujer, pues tienen una menor participación dentro de la formalidad, lo cual, bueno, pues sería pues una situación digna de análisis para ver qué está sucediendo por ahí, cómo es posible que tengan una mayor tasa de estudios, pero una mayor tasa de informalidad también, siendo que su participación es menor en el total de la actividad económica. Bueno, pues ese sería mi comentario, porque me parece que ya casi terminamos, Alberto. Sí, ya desafortunadamente se nos ha agotado el tiempo, ya nos quedó un escaso minutito. Interesantes reflexiones, ¿no? Más mujeres en la informalidad laboral que hombres, hay un diferencial de 6%, hay bastantes reflexiones que hay que hacer, y les regalamos estos datos para que se los lleven y los vayamos a lo mejor platicando en las siguientes emisiones de Economía al Día. Pues bueno, mi estimado doctor Bruno de la Garza, nos tenemos que despedir. ¿Alguna reflexión final? Bueno, que tengan un excelente empiezo de marzo, y pues nos vemos hasta la próxima. Pues bueno, a quienes nos miraron a través de todos los medios universitarios y a quienes escucharon, por supuesto, a través de Radio Universidad, les agradecemos el favor de su atención. Nos vemos la próxima semana, misma hora, mismo canal y misma frecuencia, en su programa Economía al Día, en pesos y centavos. Hasta la próxima. Gracias por sintonizarnos. Te esperamos en nuestra siguiente emisión. Hasta la próxima.